Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo estás, ese? Excelente. Ese se quedó desde el último episodio, el episodio 40, que tratamos de hablar sobre la Torá es divina. Estuvo Torá Mina Shamayim. viviendo una semana acá en casa. Estuve viviendo una semana acá. Claro. Dormí acá, rezó acá. Me puse todo. la misma ropa, todo. Todo. Y estamos grabando ahora el episodio número 41. Sobre el número 41 no tengo la más mínima idea de qué decir. Del 42 sí, tengo algo para el próximo. Del 41 un número algo, ese especial de la tradición judía del 41. Es uno más que 40, digamos. Uno más 40. Claro. Los 40 en el desierto más Hashem, ¿no? Porque Claro, siempre- así exacto. como hacen la gematria, ¿viste? Claro. Cuando no le cierra, decís 41, bueno, 40 más 1 o resta 1 Claro, exacto. al cuadrado. Hacemos. Ok. Y lo seguimos invitando acá a nuestro querido ese que nos acompañó para otro tema también bastante polémico y bastante interesante, es Torá y ciencia. ¿Qué pasa cuando la ciencia actual o los conocimientos científicos actuales se contraponen con la visión de la Torá o algo similar? Vamos. Entonces, vamos a empezar directamente con vos, ese. Vos dirigís los primeros minutos y después discutimos. Pero primero enseñá Torá. Ok, Vamos. voy a empezar con una pregunta porque Porque sos depende, judío. claro, soy judío y depende también la pregunta. Vamos a encarar por un lado o otro. Elo, Sí. Torá y ciencia. Sí. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál podría ser la contradicción o no que hay entre la Torá y la ciencia? Con un ejemplo, a ver, por ejemplo, cuando, no sé, que si se abrió o no el mar, si el mar muerto, el mar de los juncos, ¿verdad? Mar de los ¿no? Juncos. Si cayó el maná en el desierto, eso, si las 10 plagas fueron verdaderas, a eso si estuvieron los judíos en Egipto, si hay pruebas arqueológicas, ¿por ahí viene o no? No sé, te estoy preguntando a vos. No, digo, para mí viene. No, a por ahí. ver, si yo me preguntás a mí, pregúntame. Bueno, ahora te pregunto a vos, Uri. ¿Cuál sería la contradicción o no que pueda haber la intersección entre Torá y ciencia? Por ejemplo, cuando yo afirmo categóricamente que el mundo ni el ser humano tienen 5.779 años. Eso. O que Dios no creó al mundo en literalmente 6 días de 24 horas. Y eso. Yo pienso eso, ¿no? Cuando, bueno. No sé cómo lo entendés vos. Ok, o sea, Ahora él te lo pregunto dijo. a vos. Cuestiones históricas, vos dijiste cuestiones de la física, de la historia del universo. Sí, no, está bueno de lo que dice cosmología. Uri respecto de. O sea, la mejor es esa, la creación del mundo, y después, bueno, Ok. si existieron las 10 plagas, si se abrió el mar de los juncos, si vivieron realmente los judíos en Egipto, no sé, el tema de los milagros. O sea, que Eliyahu Anabí, que el profeta Elías subió al cielo. O que en la cuerpo. parashá de hace 2 semanas que leíamos en Parashat Korah, cuando Se abre la tierra y se traga a los rebeldes. Sí. Bien, a los elos de la época. Vamos. Team Korah. Vamos a Team hacer- Korah. Bueno, empecemos por la creación y después vamos a los Dale. otros temas. ¿Por qué digo que empecemos por la creación? Porque la creación me parece que es un paradigma para poder resolver otros conflictos que puede llegar a haber entre Torá y ciencia. Bueno. Mucha gente estábamos hablando antes de empezar el podcast, que hay libros que vienen personas ortodoxas normalmente, científicos a Lo veces, tengo acá, lo y tengo. plantean, no, la Torá y la ciencia no se contradicen, ¿no? Lo tengo acá, ¿eh? El libro ese lo tengo. Hay varios, hay Torá y varios. ciencia. Uno de México, uno lo tengo, sí. Y agarran y lo que hacen es mostrar cómo, por ejemplo, la ciencia no puede nunca demostrar que el mundo tiene más de 5.779 años, o al revés, demostrar que la ciencia en realidad dice que el mundo tiene miles de millones de años porque si lees tal cosa con gematria o no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Uno de esos libros agarra y dice yo, para que no digan que hago trampa, dice el autor, Sí. voy a agarrar solamente a comentaristas medievales, a Rishonim, comentaristas medievales de la Torá. Rishonim, estamos hablando de sabios del siglo XI al siglo XV después de la común. Exactamente. Dice, entonces, para que no digan que hago trampa y estoy agarrando a comentaristas actuales que ya saben lo que es el Big Bang, por ejemplo, Claro. voy a agarrar comentaristas medievales. Y que van a Que probar van a que probar- el Big Bang ya estaba prefigurado Claro, en la Torá. que la Torá ya hablaba del Big Bang. Me por encanta, ejemplo. me encanta, me encanta. Vamos. Y yo lo que voy a demostrar es que esa es una lectura completamente arbitraria que uno puede hacer, la lectura inversa. Primer pasuk de la Torá. ¿Cómo empieza la Torá? Elo. Bereshit, Bara, Elohim, Etashamaim, Bien, segundo pasuk. Be'aretz Uri. hayta tohu va'bohu, bejoshech al pnei tehom.
Berruach Elohim Merajefet al Yo dije Kiyama. Elohim, vos viste, vos dijiste. soy reformista. Claro, él es un hereje, vos no, esa es la diferencia. Team Korach, pero Claro, no viste, tanto. todavía- Team Korach, pero decimos Hashem y no vas a Hasbe Shalom que decís. Tengo miedo que me Adonai. castiguen, si digo. Muy bien, eso es en hebreo. Ahora traducímelo, por favor. No, Dilo. pará, En el comienzo no, creó Dios los cielos y la tierra. En el comienzo la tierra era Ok. uniforme, no tenía forma. etcétera. Muy bien, ¿qué dice Rashi? Primer Rashi a la Torá, en realidad segundo Rashi. Rashi es el comentarista de Itzhak comen- Al-Fasi. claro, Itzhak- Itzhak, no, Al-Fasi no. No. Al-Fasi es el Rif. sí, Shlomo. Shlomo. Itzhaki. Itzhaki. Que es el comentarista más importante de la Torá. Francés, Comentarista judío Troy, siglo XI. Exactamente. Vivió también en Alemania, en Worms, si no me equivoco. Bueno, Ahí estudió en la yeshiva. exactamente. Dice, si viniste a explicar el sentido simple, explícalo de esta manera. Y va a hacerte una explicación gramatical que me la salteo. Dice, no en el principio Dios creó el cielo y la tierra, sino en el principio de la creación del cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y sin forma, y había oscuridad, Dios dijo que se haga la luz. O sea que plantea que la creación no es ex nihilo, sino que había algo. ¿No? La discusión es ex nihilo, nihilo, elo. Sí, ¿Estamos sí, sí. bien? No, pero O explicarla sea, para si la toda la creación gente. es a partir de la nada, en hebreo, yesh mi'ain, algo a partir de la nada, que eso es lo que te van a plantear hoy en día, ¿no? O sea, la mayoría de los ortodoxos te van a decir, Sí. no, la Torá habla de la creación a partir de la nada, y el Big Bang demuestra que hay un punto en el cual todo comenzó, antes de eso no había nada. La Torá tiene razón. Y quiero aclarar algo, acá también traje al Ramban, Nachmanides, comentarista también medieval, vivió en España, en Barcelona, es posterior a Rashi. Él va a criticar a Rashi, le va a decir, no, ¿cómo vas a decir esto? No, es un principio fundamental de la Torá que... Me encanta que se le dice Rashi y no Rashi. ¿viste? Perdón, El sefaradí. sefaradí. Shabbat. Shabbat, con Vaina Dagesh. fash. Como si fuese una B con una P mezclada. Sí, sí, tipo, porque es árabe. Vos sabés que en el idioma árabe no existe la P de papá, no existe. No, es la F. No es la B, no es la B. Bueno, pero también una F. Claro, pero pues dice Como la- Shabbat. Bueno, vamos ahí. Bueno, decía, entonces al Ramban lo va a criticar a Rashi, y va a decir, no, es un principio fundamental de la Torá creer que Dios creó el mundo a partir de la nada. No había nada y ahora hay algo. Sí. Yesh mi'ain, creatio en nihilo. O creación sea a que el partir de la nada. Ramban dijo que Rashi era un apicoires, un hereje. Bueno, yo no creo que el Ramban haya querido decir eso, pero evidentemente lo que quiero decir es, Rashi dice, según el sentido simple, quizás hay sentidos más profundos, filosóficos, lo que sea, pero el sentido simple está diciendo que había Agarró algo una materia y la y transformó en algo Dios mejor. la ordenó. Ordenó el mundo estaba caótico, Dios dijo que se haga la luz, se hizo la luz y ordenó. ¿No Pero querés ya poner el celular acá? Lo vas a ver mejor. es lo mismo, ¿no? Está bien. No, porque Ok. El cielo y la tierra ya existían. Ahí está. Cuando la Torah empieza a contar la creación del Sí. mundo. Wow. Lo que quiero decir que Eso es ese está terrible. diciendo, que Rashi está diciendo que Dios no creó ni los cielos ni la tierra, sino que Dios le dio orden a los cielos y a la tierra y al mundo. Claro, a ver, puede ser que Dios haya creado el cielo y la tierra, puede ser, pero no me lo contó la Torah. Ah, ya sé. Está bueno. Está bueno. Pero eso está en el comentario de todos los... Los Rashi. Sí. Humash Rashi. El Humash Segundo Rashi está comentario eso. de Rashi a la Torah. ¿Está bien? El primero también lo traje. En la lo yeshiva vamos a te hablar lo después. salteas un poquito. Claro. Cosas complicadas te las salteás. O decís, no, esto es para quinto año, ¿viste? Como decir, no, tenés que tener más de 40 años y tenés que tener 83 hijos. Terrible. Entonces, dale, sigamos. que ¿Cuál es el está tercer bueno comentarista? Esto, esto me gustó, dale. Hay un tercer comentarista que es el tercer. O sea, estoy trayendo los comentaristas clásicos más importantes. Están en cualquier Microt Gedolot, cualquier. Pero pará, vamos al repaso como hace Uri. Primero Primero Rashi. dijimos Rashi. ¿Qué dijo Rashi? Que Dios Rashi creó el mundo de algo, de Claro. una materia ordenó. preexistente. Claro. Por eso que el coso Uri. El segundo, Nachmanides. Nachmanis Nachmanis. dice, no, Rashi está equivocado, Dios creó el mundo de la nada. Bueno, Y eso es un principio fundamental de la Torah. Bueno, y Tercero, sí. Ibn Ezra. Sí. Ibn Ezra es el tercer comentarista más importante. Estoy Sí. trayendo los tres clásicos. Dale, Estoy diciendo ¿y? los que son Está bueno, dale. el Federer, como te gusta decir Sí, a vos. viste, muy bien. Federer, Nadal y Djokovic. Vamos. Digamos. ¿Y? ¿Qué dice Ibn Ezra? Está buenísimo esto. Vamos a ¿Qué? Dale, el título del diario, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, Dios creó el mundo a partir de una materia preexistente. También, y digo No. explícitamente. Porque trae Pesukim que demuestran que el verbo Pesukim.
Pero pará. Según el Peyat, según el sentido Pero simple. o sea, él el vivía. ¿En dónde Y vivía? Venecia era España, contemporáneo Por eso, de Rashi. pero estaba con los árabes, digamos. O sea, Claro, él vivía en el mundo Está influido musulmán. por los árabes. Sí. Sí, sí, sí. En el buen Bueno, sentido. Rashi mucho más por el mundo cristiano. Eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Claro. Ibn Ezra lo trae por una cuestión gramatical. Él va a decir el verbo. Dijimos cómo empieza Bereshit bara, Sí. el Hebro. El verbo ese Sí. de donde surge bara, la misma raíz en otros lugares aparece en la Torá. Y no significa crear algo a partir de la nada. Hmm. Por ejemplo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Famosa frase. Ahí usa el Sí. mismo verbo. Sí. Ajón. Entonces, Está bueno, ¿eh? pero ¿qué? ¿El hombre entonces fue creado a partir de la nada? También No, nos dice- fue de la tierra o de... Claro. Ok. Entonces, y otros pesukim te parece lo mismo. Entonces dice, no, el significado del verbo es cortar, poner un límite, limitar. O sea Y que él ¿cómo traduciría... termina? Amaskil y Avin. O sea, el iluminado, Como termina el muchas sabio, veces Ibn Ezra. va a entender. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No. La Torá no habló del que ese mundo fue creado a partir de la nada. Solamente que, bueno, el iluminado va a entender. Si no entendiste, si en la Yeshivá no te lo enseñaron, bueno, sé feliz pensando. Es como que es lo que está diciendo. Hay una Torá, un discurso de la Torá para el AMJA, para el Claro. común de la Siempre, gente, no, para el pero eso fatilismo, siempre, sí. pero realmente el que estudia profundamente y demás entiende que había algo más. Exactamente. Y quiero aclarar algo. O sea que Esta- Ibn Ezra traduciría Bereshit bara Elohim, esta llamada en Betaretz. En el comienzo Dios cortó los cielos y la tierra, o le dio forma. No, a los le dio cielos y la forma, tierra. le dio Viste forma. que hay una interpretación que Bereshit. Bereshit. No, Bereshit es Dios. Bereshit bara. Bueno, Ah, de hecho, ok, de interesante. hecho, por eso, creo que en la Septuaginta O sea que el nombre de Hashem es cambia el Bereshit. orden. Lo dice Claro. la Gemara. Felicitamente para que justamente la gente no malinterprete. Ahí en Megilá 9a. Ya la No, la pero cabeza no hay que tenía poner fuente. todas las fuentes. En estos dos capítulos tienen que estar todas las fuentes bien en. Porque si no, así que somos Claro. mentirosos. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, y Hablando de- entonces Bueno. sigamos, dale. Ahora, yo quiero aclarar algo. Esta ver. discusión que aparece entre los comentaristas es una Mm. discusión que se da porque en la ciencia de la época, la ciencia medieval, Claro. ellos no podían concebir la idea de que algo sea creado a partir de la nada. De la nada surge nada, no Un- puede surgir algo. Un Big Bang. Claro, digamos. no existía No la idea del podían, Big Bang. no podían concebir la idea No del existía. Big Bang. Sí, sí. Es entonces la ciencia de la época que estaba muy basada en Aristóteles, con Sí. otros agregados posteriores, Bueno, decía el incluso- mundo es eterno o, como Mm. dice Platón, el mundo fue creado a partir de una materia preexistente que es eterna. Que es lo que Que dijo, no está en el mundo. que, claro, que esa materia, digamos, de alguna manera fue cobrando forma o Dios le dio forma, digamos, lo que dijo Ibn Ezra Rashi. Y es ese, en el Moreh Nebuchim del Rambam, Bueno. Rambam Maimónides, nos dice también que si no fuese porque la Torá dice que el mundo tiene un origen, él debería sostener los principios aristotélicos de la eternidad del mundo. Bueno, esa fuente no la traje, pero si quieren la explicamos ahora y después la podemos agregar, no hay ¿La problema. conocías? No. Bueno. Rambam era muy aristotelista. Sí, Rambam obvio. quería mucho en Aristóteles. Dice, si yo soy un aristotelista casi al mango, al 100%. Sí. Pero en esto me voy a correr de la Sí. teoría de Aristóteles, porque Aristóteles sostenía que el mundo era eterno. Sí. ¿Ok? Porque la Torá me dijo que hay un comienzo, que hay un origen del Mm. mundo. ¿No? Bueno, esa es uno de los pasajes más complicados de todo el Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos, horrible traducción, pero así se le dice, Mm. del Rambam. Y el Rambam lo que va a decir es de Maimónides. Lo que va a decir es lo siguiente, le va a decir, como dijo Uri, que, bueno, mira, no tengo pruebas de lo que dice Aristóteles, que el mundo es eterno. Entonces, puedo decir que el mundo fue creado a partir de la nada. Ahora, él va a decir por qué, porque que el mundo fue creado a partir de la nada es un principio fundamental de la Torá, bla, 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 como habíamos dicho que decía Nachmanides también. Mm. Sin embargo, en otro lugar él va a decir, bueno, sin embargo, dice el Rambam, si se comprobase sin ningún tipo de duda que el mundo es eterno y no fue creado a partir de la nada, no habría ningún problema en reinterpretar todos los pesukim de la Torá, todos los versículos de la Torá, de manera metafórica y de esa manera explicarlos como aludiendo a que el mundo es eterno. Mm. Y dice, agrega, eso va a ser más fácil que hacer lo que hice yo, que es decir que todas las pesukim que hablan que Dios tiene cuerpo en realidad son metáforas. A ver, Uri. Entonces ahí ya tenemos o sea, dijimos, en la época medieval había tres posturas. Sí. Mundo eterno, materia prima eterna, digámosle, La de Platón. de Platón. Y la tercera postura, la postura, digamos, que normalmente se la adscribe a la Torá, que es que el mundo es
fue creado a partir de la nada. Sí. Trajimos comentaristas medievales y mostramos que las tres posturas aparecen en los comentaristas y nadie se murió por eso. Nadie fue Y nadie fue excomulgado ninguno por eso tampoco. Ahora quiero ir a lo que pasó. ¿Qué hacemos con esto, ese? Dale. ¿Qué hacemos con esto? Claro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y qué pasa hoy en día? Y quiero aclarar algo que hay una diferencia fundamental entre la ciencia de la época de la Edad Media y la ciencia de hoy en día, y me parece que es clave. En la ciencia de la Edad Media, la ciencia de Aristóteles, había un principio fundamental que se llamaba, o sea, Aristóteles dice que hay distintas causas de las cosas. Una de las causas es la causa final, que, para resumir y sin entrar en detalles filosóficos, es ¿para qué está esto? ¿Para qué La existe esto? teleología. Exactamente. Epa, ¿Cómo te es? sorprendí, ¿Cómo Elo. es? Elo. No, pero no te entendí. Googlealo. ¿Pero cómo es? Teleología. Teleología. Sí, sí. O sea, ¿para qué está esto? No es un telo, es para qué. Es la finalidad de las cosas. Sí. El telos. para la Exactamente. finalidad de la cosa. Entonces, como las cosas necesitan una justificación para qué existen, entonces toda la ciencia buscaba motivos, valga la redundancia, finales, o sea, teleológicos, perdón por la palabra horrible, de por qué las cosas eran de esta manera y no de otra. Claro, y hoy es algo que los... Hoy, un científico no lo se dice. dedica a buscar eso. Es Un las científico- causas y no el fin. El las científico causas. dice, yo qué sé por qué existe la ley de gravedad. La ley de gravedad existe. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Sí. Si hay una voluntad detrás de esa ley de gravedad, no Es como tengo que la la más Edad Media pálida tenía una idea. concepción bastante teológica, que había un dios o había un poder. Claro, que, o sea, en la ciencia medieval, en la ciencia aristotélica incluso, o sea, en Aristóteles mismo, que obviamente no es medieval, es antiguo, ya el conflicto Torah y ciencia o sea, existe, no hay forma de evadirlo. ¿Por qué? Porque la ciencia me viene a decir el para qué de las cosas y la Torah me viene a decir también el para qué. O sea, la Torah me habla que hay una voluntad detrás de las cosas, que es Dios. Y la ciencia también se dedica a ese tema, se dedica a lo que sería, digamos, cuando hoy en día día están escindidos. la ¿no? metafísica. ¿Bien? Hoy en día están escindidos, ¿no? Y hoy es algo que repetimos muchos y demás. Y una cosa es lo que se dedica a la ciencia, al origen de las cosas, y otra cosa es lo que se dedica a la religión, el judaísmo y demás, al porqué de las cosas o el para qué. Claro. Ahí lo tratamos de escindir en nuestras cabezas, en nuestras racionalidad. No hay contradicción entre Torah y ciencia porque son dos lenguajes diferentes, pero vos lo que estás diciendo que en la Edad Media o en la Edad Antigua era el mismo lenguaje. Sí, de Intentaban hecho, lo mismo, en interesante. ese momento, si ustedes se fijan, los científicos también eran metafísicos. Claro. O sea, vos Maimónides ves, es un ejemplo. claro, vos ves. Y Benestra cómo también. estudiaban, ¿qué estudiaban? Estudiaban lógica, matemática, física, que la Astronomía. física, digamos, incluía la astronomía, Claro. lo que hoy sería la química, quizás también lo que hoy sería la biología, y metafísica. Claro. Ahora, viene un científico y te dice, no, porque yo estudio metafísica. Y vos lo vas a mirar y le vas a decir, entonces no sos científico. No sé, sos un teólogo. Pero científico no tiene nada que ver con la metafísica. Claro. Entonces ya desde el vamos yo diría que el conflicto hoy en día queda, por lo menos tenemos que articular de otra manera distinta a cómo se articuló en la Edad Media, por lo menos. Claro. Pero en la edad moderna, a ver, vamos con Pero- lo real, con notajes, lo que pasa en la gente. Tenés muchos discursos de vuelta, como los que no vieron el último episodio, el episodio 40 de la Torá Sí. Divina y demás. Por favor, véanlo porque van a entender muchas de las cosas que estamos discutiendo acá. La cuestión es decir, hay gente que te afirma, no. Si la Torá, y yo lo veo en Twitter cada vez que pongo, no, el mundo tiene millones o billones de años y el ser humano tiene 2 millones, 3 millones de años y cada vez se va descubriendo más el origen del Homo sapiens y el Homo erectus y todo lo que quiera. Dice, hereje, el mundo tiene 5.779 años, en un par de meses va a ser 5.780, y yo es como que ya estoy tan en otro sistema de pensamiento que no puedo entender como alguien dogmáticamente me afirma que el mundo tiene eso y que, por ejemplo, una vez estuve en la yeshiva cuando un chico le preguntó al profesor sobre los dinosaurios, me dijo, no, es que Dios los escondió bajo la tierra para que uno crezca que el mundo es más, para que uno crea que el mundo es más antiguo de lo que verdaderamente es. Mi cosmovisión de mundo me es tan antagónico ese discurso que no puedo ni replicar porque me parece perdón que lo diga, una bobada. ¿No? Entonces, Bueno, ¿cómo pero por eso hacemos digo, empecemos por el principio. Empecemos Con Bereshit. de como decíamos y como hicimos en el podcast anterior, Sí. desarticulemos la pregunta, desarmemos la pregunta. Digamos, la pregunta hoy en día tiene que tener otra forma de encararlo. ¿Por qué? Porque la ciencia de la cual surgía la pregunta esta, hoy en día es distinta. Ok. Pero bueno, supongamos que, digamos, no, sí, hay un conflicto y demás. Yo puedo tener distintos caminos. Puedo decir, bueno, entonces tengo que sintetizar de alguna manera Torah y ciencia. O sea,
si la Torá me dijo que el mundo tiene 5.779 años y la ciencia dice que tiene miles de millones, una de las dos está equivocada y la otra tiene razón. Ahora, si yo no quiero resignar ninguna de las dos, puedo decir, bueno, entonces quizás la ciencia en realidad de alguna manera puede llegar a que el mundo tiene 5.779 años y la Torá, digamos, tiene la posta, o al revés, ¿no? O puedo decir, no, en realidad lo que tenía razón era la ciencia, la Torá tiene que... El lenguaje metafórico. Busquemos la metáfora, busquemos la forma de decir que en realidad eran miles de millones de años. O sea, dicho de otra manera, de alguna manera busco que las cosas encajen y hago que la Torá vaya detrás de la ciencia o la ciencia vaya detrás de la Torá. Interesante. Quiero un ejemplo que estudiamos hace un par de semanas en Parashat, en el libro de Bemidbar, cuando hubo una epidemia que muchos Yehudim estaban muriendo en el desierto. Dios le dice a Moshe que haga que cree como una vara, que es la vara que tienen hasta el día de hoy en muchas ambulancias. Con la serpiente. Con las serpientes y demás, y que levante la vara y la gente se curaba. Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Ahí dice la Torá. Y uno lo puede tener en sentido literal y demás. Pero cuando yo digo que muchas veces la Torá es metafórica, es porque no es que soy un hereje, que soy el primero que lo piense y que dije un hidush, una novedad. Nuestros mismos sabios en la Mishnah, ¿qué comentan? Dicen, no, ustedes piensan que lo que curaba a la persona era que levante Moshe, eso no, era mirar al cielo, confiar en Dios y ahí la gente se curaba, ¿no? Ya lo entiendo como una metáfora. Entonces tenemos una herramienta de nuestra propia tradición judía, de la Torá oral y demás, entender muchos pasajes en sentido metafórico. Bueno, 5.779 es otra cosa, o te quiso contar otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, ese es un camino. O sea, el camino de la síntesis, digámosle. Síntesis, o me guío más por la Torá y hago empalmar la Torá con la ciencia, o más la ciencia con la Torá. Sí. Ahora, ¿cuál sería el problema de eso? El problema... Cambia la ciencia. Cambia la ciencia, la Torá me quedó atrás, tengo que ir detrás, o al revés. Entonces vos decís, o sea, y lo que termina pasando muchas veces es que se termina tergiversando una para hacerla encajar con la otra. Sea cual sea, la que está detrás, la que está delante. Entonces, lo que muchas veces ocurre con este tipo de libros que hablan de Torá y ciencia es que vos lees y parece muy copado y muy interesante, se lo das a un científico y te dice, no, pero escuchame acá, esto que Es está... una burrada. El uso que está haciendo de la teoría de la relatividad es un desastre. No entendió nada esta persona. Entonces... Pero muchas veces ese no crees que surge de estos círculos y científicos ortodoxos o pseudocientíficos ortodoxos y demás. ¿No crees que surge en este afán que yo a veces discuto con muchas personas que el ortodoxo parte de una verdad y trata de que esa verdad es la Torá y trata de adecuar la ciencia generalmente a esa verdad o esa verdad de la Torá a la ciencia del momento en vez de realmente ser como un científico que debe hacer? Decir, yo no conozco la verdad. Yo me despierto y veo la realidad y trato de llegar a la verdad, pero no parto de la verdad. Ese para mí es el gran problema. Cuando vos partís dogmáticamente de la Torá es verdad, que Dios creó el mundo en 6 días, entonces digo, no, realmente no fueron 6 días, sino que cada día fueron miles de millones de años, pero el proceso fue exactamente el mismo. Yo me acuerdo que en Israel estaba en un momento en Mahon le Madrijim, no sé, ya 2006, 2007, ya no me acuerdo, y vino un ortodoxo y demás a decirnos, les voy a demostrar cómo la Torá es verdad, es verdadero, y las 7 maravillas de la Torá. Nos mostró un PowerPoint que había en esa foto, no sé si alguien lo vio. Yo creo que estuvo acá en Argentina. Sí, pero es una aberración al conocimiento. Pero las 7 maravillas, y el que, de vuelta, no está muy instruido, dice, esto es verdad. Pero realmente esto, como decía, se lo muestras a una persona que más o menos sabe y dice, es un papelón. De hecho, te digo más, esa persona que llega a la Torá porque le mostraste las 7 maravillas y no sé qué, le mostraste los códigos de la Biblia, otra aberración terrible que... Eso es para un podcast. O cualquiera de estas supuestas pruebas, en el momento se maravilla. Ahora después, cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, y se da cuenta que eso que le dijeron es mentira, claro. Es como habíamos antes, pierde todo. Pasa por una crisis enorme. Y el problema el problema no es pasar por crisis, porque todos pasamos por crisis, por momentos donde no sabemos qué hacer, donde dudamos y demás. Pero tenemos que salir de esas crisis, también lo hablábamos la vez pasada, fortalecidos, más refinados, no peor que antes, o no estancados en esas visiones infantiles. De vuelta, a un chico de 5 años, le podés decir, o a de 10 años, ¿no? La edad que sea, le podés decir quizás, no, bueno... Dios creó el mundo en 6 días. En 6 días y demás. Y eso lo hacemos, a ver, yo lo hago. Ahora, cuando el chico tiene 20, o tiene 30, o tiene 50, y tiene un poco de conocimientos, le va a costar mucho creerte
eso. Y es terrible que se infantilice la Torá de tal manera que ni siquiera sepamos lo que dicen de vuelta los comentaristas clásicos. De vuelta, no traje a ningún comentarista raro. Traje a los 3 más importantes que cualquier yeshiva los van a encontrar en cualquier edición de la Torá judía. Los van a ver. Y también, te hago una pregunta, ¿no hay una yendo más para la Guemará? Porque muchas veces se creía que los judíos teníamos no solamente la Torá correcta, sino la ciencia correcta, ¿no es cierto? Y me parece que hay un pasaje, creo que en Baba Batra y también en Pesajim y demás, que hasta los propios sabios de la época del Talmud cambian su parecer científico por el saber de los sabios, de los filósofos no judíos. ¿Puede ser? Sí, acá lo tengo, lo estoy buscando en el celular. Tiene una contraseña Pesajim, muy larga en su sí, celular. 94B. Dice, enseñaron los sabios. Perdón, enseñaron los rabinos. ¿no? Sí. Los sabios de Israel dicen que la esfera del firmamento está fija y las constelaciones dan vuelta. Y los sabios de las naciones dicen, la esfera del firmamento da vuelta y las constelaciones están fijas. Aclaro algo que antes de Sí, avanzar. El firmamento no existe, pero bueno. Sí, bueno, estamos No, pero hablando ¿a qué la se refiere ciencia, el estamos hablando de la firmamento? ciencia, estamos hablando de la ciencia de la época. Del siglo II, III. Sí, están discutiendo si la cosmología va, o sea, los cielos, si seguimos la cosmología de los babilónicos o la cosmología, que en ese momento era nueva, de Ptolomeo, la de los griegos, digamos. La que va a seguir en la Edad Media. Para lo que no entendí es quién gira, están discutiendo Dale, lo si voy a gira explicar, lo voy a alrededor explicar. del Sol o no. No, todavía no es ni siquiera eso. La discusión es la primera que dicen ¿Qué los es el sabios de Israel. firmamento? El raquía en la Torá, Sí, que no existe sería. en la vida real, pero muchos creen que existe. Es como el firmamento, supuestamente lo que ves. No, está bien, pero ¿qué? Imagínate lo siguiente, tenés, si se puede poner después una imagen o algo en el video. Sí, va a estar bueno. mientras vos hablas va a estar sobreimpreso. Imagínate lo siguiente, una esfera plana, Sí, bien, como si fuese un mapa Sí. de esos redondos, sí, y arriba una cúpula. sí. Esa cúpula, eso sería el firmamento. Ah, Y en la cúpula, las constelaciones, las estrellas, se van moviendo. Sí. Bien, eso sería la visión ahora entendí. de los babilonios. Que era la de los sabios de Israel, porque los sabios de Israel en ese momento vivían en Babilonia. Ok, Bien. o sea que esa cúpula está quieta y giran las estrellas. Claro, como. Que sería que giran alrededor de la Tierra, entonces. Porque ellos ya sabían que la Tierra era redonda y todo eso. La Tierra era redonda, ya lo sabían los griegos desde el siglo VI antes de la era común. Bueno, Y desde el siglo III antes de la era común ya hay pruebas. bueno. Aclaro eso, lo está decimos en bueno. otro momento, pero Para todo los el mundo- terraplanistas. todas las personas cultas desde la antigüedad sabían que la Tierra era redonda. Bueno. Eso de que la Tierra era cuadrada y demás. no Entonces sé está de bien, dónde el salió. raquía, Bueno. el firmamento es el cielo, que es esa cúpula, que lo que vos estás diciendo, entonces que las estrellas, como que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Se mueve como si fuese. Sí, es eso. digámoslo así, vamos a Dale, hacerlo fácil. Listo. Y ¿Y la otra? la otra opción, Sí, que es los sabios de las naciones, sí. Que es los Ptolomeos. claro, dice: la esfera del firmamento da vueltas y las constelaciones están fijas. O sea, es una esfera. La Tierra es una esfera. Sí. Bien. Y lo que el firmamento se va moviendo es como si fuese una esfera, son esferas concéntricas, o sea, una esfera chica sería la Tierra, otra esfera más grande sería lo que hoy llamamos, digamos, la Vía Láctea, por decirlo fácil, y después distintas esferas, ¿bien? Sí. Una más grande que la otra. Y lo que se va moviendo son las esferas, pero las constelaciones, o sea, las estrellas, vamos a llamarlo, Sí. Se quedan o donde quietas en están el las lugar. estrellas, no se mueven. Ah. ¿Bien? Pero entonces Es como sería- hoy decimos que la Tierra da vuelta al Sol, porque el Sol no se mueve. Claro, o sea, era como una especie. A ¿no? ver, Uri, ¿cómo quedan las dos? No las entendí la diferencia. ¿Se entiende? No, una la es primera- una. No, la decilo Tierra con es. respecto a la Tierra. La primera que dice que la Tierra está quieta y se mueven las estrellas. La primera dice que no estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de la Del cúpula firmamento. esa, digamos. Bueno, el firmamento. La cúpula, la primera es la cúpula está fija, las constelaciones se mueven, las estrellas, digamos, se Sí. mueven. La segunda es al revés. Está fijo el... Está fija las estrellas Sí. y lo que se mueve es la cúpula, que serían cúpula. como círculos, uno más grande que el otro. ¿Bien? Sobre donde están las estrellas, Claro. apoyadas. No, eso lo dejamos, si quieren, después Sí. profundizar en el tema, No, lo tenemos dale, en otro momento. dale, Me dale, parece que dale. no. perdón, dale. Bueno, dijo Rabbi. Pero que había dos posiciones, Dos la de los posiciones, sabios la de los judíos sabios y la de judíos y los los goy. sabios
Dale. Claro, dijo Rabí, una respuesta a sus palabras a la de los sabios de las naciones es que nunca encontramos a la Osa Mayor en el sur y a Escorpio en el norte. ¿Sí? Una cuestión de constelaciones, o sea, una cuestión empírica. Bueno, le refutó Rabá Jabar Jacob. Quizás es como, acá puse la base de un molino, sería el eje de las aspas de un molino, o si preferís como el picaporte de una cerradura. O sea, lo que está diciendo básicamente de vuelta es qué se mueve y qué no, qué está fijo y qué no se mueve. No quiero entrar en esto porque... no. Sí. Dale. Segunda parte de esta, y es la parte importante. Los sabios de Israel dicen que es parte de la misma discusión. Durante el día, el sol se va debajo del firmamento y durante la noche por encima del firmamento. Sí. ¿Bien? Cuando es como que el firmamento era como una puerta que el sol se metía durante el día, se podía ver y a la noche volvía a salir de la puerta y por eso no lo veías. Algo que con la ciencia actual es ridículo. Claro, y los sabios de las naciones dicen, durante el día el sol se va debajo del firmamento y durante la noche por debajo de la tierra. Peor todavía. O sea, otra forma de ver Sí. cómo es el mundo, cómo es el universo. Dijo Rabí, sus palabras, la de los sabios de las naciones, parecen mejor que nuestras palabras, porque durante el día los manantiales están fríos, durante la noche están calientes. De vuelta, no importa por qué es la prueba, funciona o no funciona. No, ponerlo en modo avión porque interfiere con el sonido. Dale. Digo, Rabí dice que los sabios de las naciones tienen razón y los sabios de Israel están equivocados en esta cuestión de la ciencia. Tiene razón Ptolomeo, no tiene razón los sabios de Israel. ¿Qué hacemos con esto? Pero si la Torá siempre es verdad, nunca se equivoca, ¿cómo los sabios de Israel se van a equivocar en una cuestión de ciencia? ¿Y? La respuesta es muy fácil. ¿Quién dijo que los sabios de Israel sabían ciencia? ¿Por qué tenían que saber Los ciencia? sabios de Israel sabían de Torah. Sabían de Torá. Claro. Y sabían mucho de astronomía, no eran ignorantes ni para nada, al contrario. Pero De hecho, no- en Babilonia era uno de los centros de la astronomía en ese Pero momento. lo que y es importante que está astrología. diciendo es que la base del judaísmo no dependía de la cuestión científica, dependía de vuelta de la Torá, Pero del perdón, estudio de yo Kashrut. pensé que lo ibas a decir vos. Shabbat. O sea, ¿el calendario judío no es babilónico o no? Nosotros importamos muchas renovaciones de Sí. nuestro calendario, como el nombre de los meses, en el Sí. momento en el cual festejamos el Año Nuevo y varias cosas más. El calendario lunisolar, como lo conocemos nosotros, Pero con es de el Babel. calendario lunar y demás, muchas del exilio babilónico y cambios después. Pero a mí lo que me parece interesante, y también hay un texto de Abraham ben Rambam, que era el hijo de Maimónides, que escribe, no sé, las Drashot, ¿cómo se llama? Drashot bueno, una introducción una- a la Gemara, al Talmud. una introducción. ¿Es tu teléfono? No. No, soy yo. Ah. Sigan. Ok. Lo que él plantea en ese texto y dice, no, uno lo que le tiene que creer a los sabios y demás es cuestiones de Torah, pero cuestiones de ciencia, no eran expertos y si se equivocan y ya está. Entonces, me parece que es el fundamentalismo moderno, de vuelta, el fundamentalismo de ciertos sectores de la ortodoxia moderna, de tratar de hacer una tama, una correlación directa entre las palabras de la ciencia y las palabras de la Torá, y que todo tiene que ser exactamente igual, y que si la arqueología discute la Torá, la arqueología está equivocada, o tenés que reinterpretar cabalmente la Torá para que no haya discusión. Cuando vos decís, no, son dos cosas separadas, está bien, el mundo puede tener miles y millones de años, cuando la Torá te cuenta o la tradición de Israel, o te cuenta que el mundo tiene 5.739 años, y va por otro lado. No Ok. va por una verdad científica. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si es así, entonces, ¿qué hago cuando una alajá, por ejemplo, se basa en una ciencia que está equivocada? Muy interesante, y creo que hay mahloket hoy en los poskim, en los codificadores modernos. Hay algunos que no se mueven porque lo que consideran que es Torá, digamos, lo que es la Torá es cómo ellos recibieron la halajá por más que estuviesen basados en una ciencia equivocada, ¿sí? Y otros que te dicen no, que se animan a que haya una ashpah, una... ¿cómo es ashpah? Una intromisión de alguna forma de la ciencia en el discurso alágico y te permite cambiar ciertas cosas. Pero es bastante problemático, para un lado y para el otro. Bueno, vamos por la parte que dice que no se puede cambiar. Sí. O sea, si vamos creo que la visión más fundamentalista en ese sentido la tiene, por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch. El Rebbe de Lubavitch plantea en varias cartas, él dice, bueno, generación espontánea. Todos sabemos lo que es la generación espontánea, que a partir de la materia inerte, a partir de... Surge algo. Surge algo. Por ejemplo, a parir de la basura surgen Como se creía en la Edad Media las mucho. moscas. Sí. Bien, esto era algo de la Edad Media, se creía que era así, funcionaba así. Ya hoy en día ningún biólogo va a pensar que esto es así. O sea, Ok. sabe que no. Se sabe que las moscas se reproducen, Hmm. no surgen a partir de la basurita. Mm. Ahora hay un problema.
en el Mishneh Torah del Rambam, Maimónides dice que se pueden matar moscas en Shabbat porque justamente porque surgen de la materia inerte. Tienen reproducción espontánea. Sí. Hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que tienen otro tipo de reproducción. Entonces la pregunta es, entonces, ¿Puedo matar moscas en ¿puedo Shabbat? matar moscas en Shabbat o no puedo? Bueno, el Rebbe de Lubavitch va a decir no solamente que podés, sino que el Rambam tenía razón. Porque quizás hay un mosquito que no se conoce que hoy en día, que sí se reproduce de la manera que dijo el Rambam. Y no, Siempre vas a o buscar sea, la quinta gata y decir, bueno, la falta de información, como te dice en el discurso, la falta de evidencia no es carencia de verdad, digamos. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero que es muy improbable. Muy, muy improbable. Pero segundo, el Rambam no habló de un mosquito raro, habló del mosquito que nosotros conocemos. O sea, el mismo mosquito de hoy en día. Que te pica a vos, que Claro. hace bzz a la noche. Entonces, vienen otros y plantean, me parece que es más coherente, dentro de los que no quieren cambiar la halajá, dicen, no, mirá, es verdad que quizás esta halajá se va a hacer una ciencia que es obsoleta, que estaba equivocada. Pero A nosotros lo que nos queda es la halajá, hay un discurso halágico que va más allá de la halajá, hay reglas de la halajá y demás. más y allá de la ciencia. más allá de la ciencia, que son independientes. Y bueno, si a partir de estas reglas, estas argumentaciones halágicas, llegué a la conclusión de que no puedo matar el mosquito a una mosca en Shabbat, bueno, no puedo hacerlo y ya está. Más allá de que el Rambam haya dicho que el motivo era este, quizás tendremos que buscar otro motivo que sea más profundo, que el Rambam quizás no lo dijo explícitamente. Esas serían las posturas que dicen, no hay que cambiar. Otros pueden plantear, no, mirá, sí se puede cambiar. Pongo otro ejemplo que también es conocido. Hay medidas de volumen, bien, en la halajá. ¿Cuánto matzá hay que comer en Un el Seder de kazait. Pesaj? Bien, kazait y kabeitzá. ¿Qué significa? Traducción. No, uno es como una aceituna, ¿no? El kazait. Kazait. Porque Bien. zait es aceituna Y cabeza. y kabeitzá es como un huevo. Bien, ahora Y yo te hace pregunto. poco hubo un artículo al respecto. Que ¿Qué? encontraron huevos enormes. La medida de cuánto es un huevo y demás, cuánto es el volumen. Que encontraron cáscaras de huevos en Jerusalén que eran mucho más grandes de lo que establece la halajá en nuestros días. La pregunta es, si vos alguna vez viste cuánto es un kazait, que se debería ser como una aceituna, Sí. Es mucho más. es muchísimo más que el Sí, volumen de una aceituna común. mucho más. Entonces algunos te van a decir, no, lo que pasa es que Nishtania te va a cambiar la Claro. naturaleza. Es que las aceitunas antes eran eran más grandes. Ahora, la verdad es que si uno estudia la historia de esta halajá, lo que se va a dar cuenta es que hay una diferencia entre Sefaradim y Ashkenazim sobre el tamaño de la aceituna. Los Ashkenazim pensaban que la Esto aceituna podría era dar para mucho chiste, el discurso. más grande que los Sefaradim. ¿Por qué? Porque nunca en su vida habían visto una aceituna. Porque vivían en países donde no existían las aceitunas, pensaban que eran más grandes. Ellos se guiaban por lo que decían la Guimará, por lo que dice la Mishnah y demás, y calcularon mal. Qué bar. Ahora, la pregunta es, entonces hoy en día, ¿sigo teniendo que comerme una matzá gigante que no sé, que si veo el volumen es mucho más que una aceituna de las que yo conozco y de las que hubo a lo largo de toda la historia, o no? Ya está, quedó... tengo que comer menos o no, ya quedó estipulado como lo mismo. ¿Bien? Sí, o los 2 días de... ¿Cómo se llama? De Yom Tov. Claro, de Yom Tov. O sea, ¿cuál es el sentido de seguir haciéndolo? Ok, ahí no sé si se trata tanto una cuestión No es de científica. ciencia. No, bueno, pero como que ahora está la tecnología para que todo el mundo se entere y sepa cuándo empieza y termina. Sí, de vuelta que el discurso simplemente para mantenerlo es que es tradición, es masoret. Es tradición. Lo mismo, sin ir mucha diferencia, y esto me van a matar, algunos me van a decir que son ignorantes, yo los invito a leer un libro, algunos en su vida. ¿Por qué hoy los No, pero ortodoxos? a partir de ahora no digan los invito a un libro. Los invito al podcast y que vengan a debatir con vos. En serio, Ah, te digo, todos los- MN el no, que pero quiera. no ellos, Cuando todos. vos ves por qué los ortodoxos no utilizan ningún tipo de elemento eléctrico, de luz eléctrica en Shabbat, el verdadero motivo, que el que tiene una de las Teshuvot más largas y después es Auerbach, ¿ok? El motivo que dice es realmente no hay ningún motivo. No. Pero ya quedó como masoret, como tradición. Minhag Israel. ¿Me equivoco o no? Minhag Israel. usa Pero la que palabra. hablas de Rab- electricidad. Rab El, Auerbach. Sí, electricidad de en hecho- Shabbat dice, no es ni fuego, no es ni boné, no es ni construcción, no es ni cerrar un circuito, no es makebe patish, no es todas las categorías alágicas de las 39 melajot, 39 tareas prohibidas, están prohibidas en Shabbat. La verdad que no hay porque si es esta, no tiene sentido por esto. Si es esta, no tiene sentido por eso, dice, ya está. Hace 80 años, 90 años, dice, los sabios dijeron que no se puede, es eso. Sí, a lo que, igual- a lo que ahí sí, me pongo ya de mi lado.
del mostrador en esta discusión. Digo, pará, muchachos, si descubrimos que no es eso, vas a impedir tener oneg de Shabbat y placer de Shabbat cuando muchas veces la electricidad, no para hacer una tarea prohibida, yo no usaría moledora en Shabbat o algo para cocinar en Shabbat, porque son cuestiones que están prohibidas en sí, el elemento. Pero si la electricidad en sí me puede ayudar a tener más Pero oneg si después Shabbat... le piden a la Jigse que hace, ay, qué calor que tengo, ¿usted no tiene frío? Bueno, pero eso está en discusión. Pero no es cierto que dice eso Auerbach. Dice, mirá que Rab Zalman Auerbach dice eso. Bueno, hay otros poskim que no están de acuerdo. pero estamos dentro de lo más ortodoxo que puede haber. Estamos hablando de un Rab Haredi. Sí, Estamos sí, hablando de un Rab ultra ortodoxo. Bueno, ya entraste en otro tema, que es qué pasa, o sea, que me parece que es un tema más interesante que empezar a discutir si el mundo tiene 5.779 años o no, que es la intersección que hay entre la Torá y la tecnología. O sea, cuando hay descubrimientos tecnológicos, científicos, innovaciones, etcétera, son desafíos que uno como judío practicante, la halajá, tiene que enfrentarse a esos desafíos. No sé, de repente surge la posibilidad de manipulaciones genéticas. Algo que se me ocurre ahora, ¿no? Bueno, ¿se puede, no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, ese tipo de relación que puede haber entre la Torá y la ciencia, a mí por lo menos me parece mucho más enriquecedora que ponerse a discutir si los dinosaurios son una prueba para la fe o no. Me parece que hay mucho más para desmenuzar ahí. Es que creo que quiero empezar a ir cerrando. Sí. Siento que nuestros cierres van a ser largos, pero creo que lo que nos trajo ese, para mí en particular, pero para todo lo que nos estás escuchando o viendo en estas últimas 2 episodios que hicimos, es una lectura un poco más profunda, más estudiada y mucho menos basado ni en el cuentito, ni en el milagro, ni en la ciencia, ni en cuestiones que son mucho más banales, que cuando pasa la emoción de ese momento, se te cae todo, ¿no? Que eso es lo que había pasado con Am Yisrael en el desierto. Voy a hacerme un poquito de rabínico un rato. Que la gran tragedia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué pueblo en la historia, si leemos la Torá, vio más milagros? Sí. La apertura de todo. Y una y otra vez perdían la fe. Porque su fe se basaba en el milagro de ese momento. Sí. Sí, este rabino me dijo que la Torá no se equivoca con la teoría de la evolución y que es exactamente lo mismo y una cosa y la otra. Y no hay contradicción absoluta en una cosa y la otra. Pero cuando alguien después creces un poquito y vas a la universidad o lees una revista académica y más, y se te cae la otra y dices, wow, entonces si yo por esto empecé a comer kasher, si alguien empieza a comer kasher porque a alguien le prueban que no hay contradicción entre Bereshit y el Big Bang, es la peor forma de acercarse a la Torah. Pues algo infantil, algo que es endeble, totalmente endeble. Y me parece que cuando uno tiene, que es lo que decías antes que me gustaba, ¿qué significa Torah Mina Shamayim? Que yo considero, es mi consideración del texto, que este texto es divino, que este texto tiene una enseñanza trascendental, que nos viene acompañando hace 3.000 años, que sigue guiando a nosotros, a nuestro pueblo hace 3.000 años, y yo tengo un compromiso de vivir y de discutir y de basarme en este texto para mi vida, para una cosa o para la otra, para ver las discusiones, que me parece algo mucho más enriquecedor para el judío promedio que estas creencias, que yo las considero 1 y 3 infantiles. Por supuesto que el mundo tiene más de 5.779 años. Por supuesto que los dinosaurios existieron. No, eso para vos. Pero dejemos de... No, pero eso incluso... Hay 1 millón de judíos si no que piensan que no. ¿Qué afecta? Esta es la pregunta. ¿Qué te afecta si no, porque te afecta... Por eso, o sea, no, pero, tenés que... El conocimiento tiene que servirte para crecer, no para estancarte. Está bien, pero ahí es mi diferencia. Es decir, yo afirmo, no, el mundo no tiene 5.779 años. Sí, los dinosaurios existieron. Y sí, los seres humanos somos productos de una evolución. Pero y eso la por historia... supuesto que es así. Ah, muy bien, eso es lo que quiero escuchar. No solamente que es así, sino que... Y no que la digo historia yo, de Adán y Eva... Lo dicen rabinos mucho más importantes que yo ni siquiera soy rabino. Y no solamente que lo dicen, sino que... Me parece, de vuelta, me parece y no les hace tambalear ni un centímetro me parece que esto su sea una observancia. Polémica es perderse un montón de cosas mucho más importantes y trascendentales. Discutir, que yo tenga que venir a discutir Torah y ciencia, que tenga que ponerme a hablar de que ese mundo tiene 5.779 años o no, en vez de ponerme a discutir, como decía antes, pero vos entendés... cuestiones mucho más importantes como ¿qué hago con la manipulación genética o con la clonación? Pero vos con... entendés que tenemos que hablar de eso porque todavía hay millones de personas y millones de judíos que fueron educados en que eso es una literalidad y es casi un dogma de la fe.
creer que Adán y Eva existieron como personajes de carne y hueso, que estando desnudos y que se conocieron. ¿Entendés lo que digo? A ver, sí, lo vivo todos los días. Ah, Lo que ok. digo es- Pero eso es un problema. Lo Tenemos que digo que es, elevar. esas pero para solamente que hay mí que elevar lo- la tradición judía de vuelta. Vuelvo al principio, ¿no? Traje a Ibn Ezra, al Ramban y a Volvés Rashi. al Bereshit. Y de ellos tres, dos de ellos fueron como la ciencia de su época en contra de lo que aparentemente decía la Torá. En realidad, y nadie se murió por eso, nadie, al contrario, están Ahora, ahí. Lo que pasa los es podés que leer. hay que unir el podcast anterior con este y entender que toda la ortodoxia se basa en creer que la Torá es divina, ¿no? Y que la Torá es una verdad absoluta. ¿Me explico? Entonces, todos los mandamientos y todo el cumplimiento que hacen los ortodoxos. Sí, déjame decirte, Elo, es la ortodoxia que vos conocés, la ortodoxia que más pulula acá en la Argentina. No, pero la ortodoxia de ese representa la ortodoxia. Ese representa No, pero otra ortodoxia. Está bien, pero yo te hablo la litaí, mismo la hasídica. Más la hasídica, No, digamos. pero la litaí también. O sea, los litaí, los misnagdim también piensan eso, ¿eh? Ok, Pero ahí tenemos que bien. meternos en otro problema, que es pero- qué significa verdad. No, pero por Otro eso te digo, pero podcast. yo para mí, para cerrar con un mensaje práctico para la gente, es que pensá lo que quieras, pero no odies a tu prójimo, ¿entendés? O sea, que no haya odio porque Uri dice que, o yo digo que no creo que la Torá sea verdad, o que si algo se contradice, vos decís los dinosaurios existieron, el ser humano es un producto de la evolución de otra especie, no sé qué, que no por eso te tienen que odiar, ¿entendés lo que te digo? Eso es lo que yo digo. Después el resto, bueno, No, pero para mí charlemos lo un bueno rato. es la discusión, el estudio, pero no quedarnos, para mí esto es lo más interesante que tiene ese que aporta en Twitter, síganlo en Twitter, Mereda Kodesh. Vayan a los artículos que tiene y demás, que vos no te imaginarías que el que lo escribe es una persona ortodoxa que todos los días se levanta, va al minyan y me dijo, llego un poquitito más tarde acá porque hoy es Rosh Hodesh, así que Hodesh Top para todos. Sí. Hoy es Rosh Hodesh, llego un poquitito más tarde y demás, y que respeta Shabbat que Ilgeta y que no rezaría con una mujer al lado o que no iría a comer a un restaurante vegetariano o una cosa de la otra, es como yo sí podría hacer. Desde mi Ashkafá y desde mis otra lectura de estas 49 formas de entenderlo, kasher o taref, tameo o taor, puro, impuro, apto o no apto. Pero me parece que vos demostrás que puede haber una ortodoxia, puede haber un compromiso con la Torá y con las mitzvot mucho más rico cuando superás ese simplismo que es simplemente un discurso muy populista y muy... No, es mucho el con la palabra dogma, populista, no, sí, no, o no sé qué pasa. o lo que el Estamos en rabino... época de elecciones. No, pero Uri, o lo que el rabino te dice, no, Claro. no existieron esto, y nunca lo estudiaron de adentro, o sea, nunca... Y nunca te animaste a abrir otro libro. No, sí, o a pensar por vos mismo. Mira, yo te quiero cerrar con una frase Dale, que vamos. decía el Rosh Yeshiva donde estudié. Él tenía una frase ¿Dónde que decía, estudiaste? En Yeshivat HaKotel. en Bueno. No Israel. vayan a quemar y Yeshivat HaKotel. El Rab decía, no podés captar un mundo complejo con un pensamiento simple. Hmm. Amén. Me Nos parece ponemos de que pie a la eso- Inú de Yaveaj. No, Kadish, porque el señor... Pero no, porque el Kadish se hace únicamente cuando No, es... pero a herejes no se les hace. Sí, Pero- la pero- Mishnah, la- A los herejes Rabbi no se les Hanina me hace la callaba caso. Claro. sacado sobre el Secot de Israel. Bueno, Dale, cerramos. completamos el episodio número 41. Te agradecemos, ese, por haber venido y habernos acompañado y habernos iluminado estos últimos 2 episodios. Y eso, me parece que lo más importante, más allá del tema que hayamos estudiado con ese, Torah Mina Shamaim, si la Torah es divina, o Torah y ciencia, cómo se compatibilizan o cómo no se compatibilizan y cómo vivimos, que me parece que lo que más nos aporta ese, y a mí me aportó mucho desde conocerlo, es estudiemos, sentémonos, debatamos, que hace bien. Nos vemos la próxima. Dale.